Capital Emprendedor, el apoyo que tu empresa necesita. Queremos asesorarte en tu crecimiento sostenido, optimizar y rentabilizar tu inversión según tus necesidades, junto a un grupo de asesores y especialistas. Queremos ser parte de tu evolución. Escríbenos capitalemprendedor@capitalbank.com.pa. Capital BAM, la capital de tus finanzas, les da la bienvenida a Capital Emprendedor, capacitación y formación para el crecimiento y la sostenibilidad de tu negocio. Buenos días. Bienvenidos a este programa de Capital Emprendedor de Capital Bank, la capital de tus finanzas. Un banco 100% panameño con una trayectoria de más de 13 años. Le queremos recordar, antes de entrar en detalles de la edición de hoy, que Capital Bank cuenta con 6 sucursales en el territorio nacional: Calle 50, El Dorado, Parque Lefebvre, La Chorrera, Zona Libre de Colón y David Chiriquí. Puede obtener mayor información de todos los productos financieros visitando la página web www.capitalbank.com.pa o llamando a Capital Center, que es el teléfono 209-7070, fácil de recordar, o buscando en las redes sociales, y anótelo bien para que le dé follow, los pueda seguir la cuenta enseguida, @Capital Bank Panamá. Ahí están todas las vías de comunicación y ojalá podamos estar todo el tiempo conectados. Esta edición es una edición de 3 capítulos, porque nuestro invitado de hoy nos va a acompañar en 3 episodios desarrollando a profundidad los detalles que también forman parte de un libro. Tiene una vasta experiencia y ya en un momento vamos a conocer en detalle todos los logros de su carrera profesional y personal. Pero también le queremos mencionar que está escuchando una edición que se convierte también en puente o transición para lo que va a ser la nueva cara de este programa. Así que nos estamos preparando para una nueva temporada y estén atentos porque muy pronto le vamos a compartir detalles de la nueva imagen o el nuevo sonido de Capital Emprendedor. Por ahora, es un gusto saludar a nuestro invitado de hoy, invitado de los próximos 3 episodios. Es emprendedor, es conferencista internacional y es autor del libro La vida de un negocio, así es, y con el cual comparte sus experiencias y consejos agrupados en 3 aspectos principales: prepárate, ejecuta y triunfa. Es fundador de empresas como Parmachín Service, Ex Marketing, People Corp Solution y Colimpia en Colombia. Pero no sigo, porque mejor se lo preguntamos a él. José Archibald de Nicolo está toda esta hora del programa aquí en Capital Emprendedor para conocer, para aconsejar y para compartir. Buenos días, qué gusto, bienvenido. Muy buenos días, John, muy contento de estar acá con ustedes. Es realmente muy, muy especial para mí esta invitación, así que te la agradezco de antemano. Yo no quise profundizar porque quién mejor que el protagonista de todos esos logros para que nos cuente y nos ilustre a todos, porque todos tenemos un poco de emprendedores, algunos ya con sus negocios, otros que tienen una idea dando vueltas, pero nada mejor que el testimonio de su protagonista. Este primer episodio nos va a llevar a revelar los secretos de la vida de un negocio, que es el episodio 1, cómo prepararte para emprender. Y lo primero que le tendríamos que preguntar a nuestro invitado de hoy es que hablemos de él. ¿Quién es y cómo llega a esa sumatoria de tantos logros que ahora se pueden escuchar fáciles, pero que requirió bastante esfuerzo, compromiso y disciplina, ¿no? Sí, claro. Mira, soy un panameño, de hecho nacido en la ciudad de Colón. Me vine a la ciudad capital a estudiar ingeniería industrial en la Universidad Tecnológica, cuando quedaba allá en Tocumen, muy orgullosamente, egresado de la Universidad Tecnológica. Y bueno, inicio después de haberme graduado de ingeniero en la vida corporativa, donde recurrí, digamos, en cerca de 10 años, aproximadamente 7 empresas, en su mayoría multinacionales, pero siempre menciono que mi primer empleo arranqué ganando un salario mínimo. Yo creo que eso es muy importante entenderlo, porque se puede
visualizar que de repente tuve algún tipo de puente o comodidades o ventajas. Y no fue así, partí desde el nivel más bajo que se puede en la escala salarial, ¿no? Para ir subiendo poco a poco. Ahí fui ganando experiencia durante esa década, entendiendo cómo funcionaban todas las organizaciones. Cuando ya después de ese periodo, entonces, decido formar ya mi primer emprendimiento ya estructurado, digamos, formal, porque si me voy un poco atrás, a la edad de 14 años, la mayoría de la gente no lo sabe, pero a los 14 años fundé mi primer negocio, que fue una discoteca móvil, ¿no? Y ahí llegué un día a mi padre y le dije, oye, todos estos tocadiscos, bocinas que tienes aquí en la sala, veo que no los usas hace rato, así que ¿por qué no me los regalas? Y ahí formé mi primer negocio y empecé a, como decimos en buen panameño, a tocar en fiestas, bailes, saraos, 15 años, ¿no? Entendí muchas cosas y eso también lo recalco mucho porque no importa de qué tamaño sea el negocio, en ese momento empecé en la economía informal y a pesar de que era un negocio que puede considerarse pequeño o poco complejo, aprendí muchas cosas y de todo se va sacando un aprendizaje desde muy temprano. Aprendí primero lo difícil que es vender, me costó muchísimo salir, pedir que me contrataran, sentía que estaba pidiendo favores y ese proceso fue muy complejo y lo entendí muy temprano. Entendí también lo que es estar en un negocio en un momento no oportuno. Hoy la música es prácticamente gratis. En ese momento un disco, le llamamos de 33, costaba 12, 13, 14 dólares. Entonces ahí también entender, estar en el momento adecuado, con el negocio adecuado, también lo aprendí desde muy temprano. Y ahí, bueno, voy avanzando y ya formo hace cerca de 15 años mi primera empresa formal, que es, como mencionas, Panama Cleaning Services. Y de hecho, a la misma vez, estaba tan determinado que al mismo momento fundé 2 empresas, que es algo que no recomiendo para nada, pero fundé 2 empresas, una de las cuales no sobrevivió. Y en todo este proceso, como mencionas, también, a pesar de que hay muchos éxitos, en el camino hubieron muchos fracasos, de los cuales también fui aprendiendo mucho. Las empresas que tengo fueron las exitosas, pero ahí en el camino también muchas que no sobrevivieron y de las cuales tuve muchos aprendizajes. Entonces, ya hoy tenemos varias empresas en Panamá, operamos también una empresa que fundé hace ya 2 años en Colombia, tampoco en un muy buen momento porque fue un año antes de la pandemia, nos agarró un poco temprano, pero seguimos batallando y posicionándonos ahora en el mercado colombiano. Yo escucho la descripción de todo lo que ha sido el proceso del emprendimiento de José Archibald de Nicolo y me lo imagino como un surfer, ¿eh? Porque es como montarse sobre la ola e ir pasando de una a otra dependiendo de las circunstancias. Y eso me lleva a preguntar, por ejemplo, ¿cuál sería la descripción que nos daría de un emprendedor? Porque podemos ir a Wikipedia o a cualquier buscador y hay una descripción de 3, 4 líneas muy técnica, pero eso que nos acaba de contar, los procesos de adaptabilidad y de cómo ir soltando algunas cosas y emprendiendo en otra, creo que es la manera más precisa, pero nos gustaría escuchar cómo describiría ser emprendedor en sus palabras. Sí, ser emprendedor en general para mí es una persona que decide arrancar un proyecto desde cero y llevarlo hacia adelante, ¿no? Hablando en el mundo de los negocios, obviamente se enfoca en el crear una empresa, crear un negocio desde cero, desarrollarlo, pero yo diría que una de los aspectos o características principales es que este emprendedor tiene una serie de cualidades que de repente hablamos más adelante, que lo hacen llevar su proyecto sin necesidad de que haya personas detrás de él motivándolo, enseñándole el camino, etcétera, sino es esta persona que tiene la capacidad de por sí solo visualizar lo que quiere, estructurarlo, ponerlo a andar y lograr llevarlo a que se concluya un proyecto exitoso. Eso para mí sería la descripción general. Parece muy resumida y sencilla, pero debajo de eso hay muchos elementos que te llevan a poder que ese proyecto concluya en efectivamente un proyecto exitoso. Bueno, y ya lo vamos a profundizar en la medida que avancemos en estos episodios, pero también quiero anotar algo muy particular. Me parece muy simpático cuando nos cuenta sobre esta anécdota del primer negocio a los 14 años y adicional otro detalle que quiero resaltar es el hecho de en algún momento algo no funciona y toca moverse hacia otra área.
a veces cuando se emprende se tiene la idea de que es como un matrimonio, o sea, hasta que la muerte nos separe y hasta el último momento abrazado a ese proyecto. En algún momento toca soltar, transformar. Y el tema también del emprendimiento a los 14 años me parece muy interesante porque eso también nos debe llevar a motivar a los adolescentes, a los muchachos a que comiencen a llevar a la práctica las ideas, ¿no? Sí, ha mencionado algo muy, muy importante, que es ese casi matrimonio que muchas veces se tiene con los negocios y se quiere llevar hasta, como tú dices, hasta que la muerte nos separe. Y hay algo que yo aprendí de la cultura asiática. De hecho, yo tengo ascendencia italiana y asiática, y creo que ahí saco un poco de eso. Y hay un aspecto que tienen los asiáticos, si lo observas bien, es que ellos tienen esa habilidad de adaptarse rápidamente. Es decir, ellos fondan una abarrotería hoy en una esquina. Si no funciona, rápidamente la cambian y en otra esquina abren una tintorería, por ejemplo. Entonces, el proceso de los negocios y el mensaje aquí fundamental es: el proceso de los negocios no es un tema emocional, no se trata de sentimientos, no se trata de es que yo amo este negocio, yo estoy encariñado o yo tengo un tema personal con este negocio y lo voy a llevar hasta el final y no importa qué pase, yo voy a seguir hacia adelante. No, los negocios son racionales y su objetivo es generar rentabilidad. No facturación, no es vender más. Esto también lo aprendí muy temprano, es generar rentabilidad y deben analizarse de manera diaria y permanente para lograr que estos negocios se conviertan en proyectos exitosos a largo plazo. Y eso requiere, como tú mencionas bien, adaptarse en cada momento. Ahorita creo que todos vivimos una situación que no nos esperábamos y muchos dijeron, puedo seguir, no puedo seguir, quiero seguir con este proyecto porque tengo un compromiso con él. Pero no se trata de eso, se trata de si un proyecto como una situación como la actual, la pandemia, cambió las situaciones y ya el proyecto no es viable, no debe continuar. De hecho, yo personalmente, José Archibald, ha cerrado y reestructurado empresas en medio de la pandemia, producto de la situación que estamos viviendo. Entonces, eso hay que hacerlo de manera permanente y dentro de 12 meses hay que volver a analizar cuál es la nueva situación del mercado porque pueden cambiar muchas cosas y volver a adaptarnos. Sobre lo que mencionas de emprender temprano, claro que sí. Yo cuando hice el lanzamiento de mi libro, había un chico de 12 años. Un chico de 12 años y con ropa del colegio, no sé si había ido a dar clases o no. Llevé un uniforme y fue uno de los primeros que fue a comprar el libro cuando lo lancé. Y yo le dije, pero ¿por qué buscas el libro? Y parece que lo estaba esperando, ya había salido del lanzamiento que venía. Y me dice, es que yo quiero ser millonario. Yo quiero ser como usted. Y yo le dije, pero no necesariamente quiero ser millonario, pero si lo que tú buscas es ser exitoso, yo creo que estás arrancando bien, ¿no? Porque muy pocos niños a esa edad están pensando en sus proyectos a largo plazo, en ser millonarios. Muchos están viendo cosas en las que se entretienen todos los días y los que tenemos hijos entendemos el gran riesgo de las plataformas digitales y todo lo que hay para distraerse y no aprovechar el tiempo, cuando se pueden utilizar para realmente producir y aprender, ¿no? Entonces, sí, creo que ahí vi recientemente que se aprobó una ley que incluye ahora la parte de emprendimiento como materia en colegios, que es algo que ya en otros países están hace muchos años, y yo que veo el tema de emprendimiento en otros países, por el tema sobre todo del libro y también de los negocios, veo culturas como la de México, Colombia, donde el desarrollo del emprendimiento va de avanzada, muy, muy adelante. Y en Panamá es recién que se empieza a escuchar y estamos un poquito adaptándonos, pero sí creo que hay que inculcar más eso en nuestra cultura. Está escuchando Capital Emprendedor, un programa de Capital Bank, y este es el primero de 3 programas en el que estamos conversando con nuestro invitado, José Archibald de Nicolo. Hoy estamos contestando la pregunta de cómo prepararte para emprender, y le puedo adelantar que si se queda en sintonía durante toda la hora se va a enterar de cómo podrá participar de un masterclass que él estará ofreciendo, estará realizando próximamente, pero se lo dejamos hasta ahí para que se quede en sintonía porque en breve le vamos a contar cómo le vamos a obsequiar las entradas para que pueda participar de ese masterclass. Por ahora tenemos que llegar al libro porque precisamente esa es una muy buena referencia de la conversación, la vida de un negocio. Y en medio de todos estos compromisos, la creación de las empresas de José Archibald también
hay un espacio para escribir. ¿De dónde surge la idea de llevarlo a un libro? Mira, a mí cuando me hacen esa pregunta que es repetitiva, yo digo, me da mucha pena empezar diciendo que yo no soy un gran lector, ¿no? Así que eso es paradójico, porque escribir un libro a alguien que no es apasionado a la lectura es complicado. Sin embargo, yo siempre he dicho, y de hecho en el libro hay una sección en la que hablo de la parte de preparación y hablo de leer, y de leer un libro en el momento adecuado y lo importante que es eso. Porque yo no leo por hobby, yo leo específicamente lo que necesito y lo busco en el momento adecuado, que es para mí la clave. Cuando yo, volviendo a la pregunta de cómo llego yo a escribir un libro, cuando las personas que, digamos, más cercanas me conocen y ven toda la evolución que he tenido en los negocios y dicen, wow, tú empezaste de cero, inclusive ganando salario mínimo, estabas a la par de nosotros y hoy tienes empresas multinacionales. Cuando ellos se contagian con esta emoción de, oye, sería bueno emprender yo también, ¿no? Y tienen proyectos de negocios, me dicen, oye, tú me puedes regalar 5 minutos para presentártelo y que me des tu opinión, a ver si tiene sentido o no tiene sentido. Yo le digo, claro, perfecto. Cuando se sientan conmigo, los analizo y le doy mi retroalimentación. Muchos de los consejos o guías o opiniones que le doy, en mi caso soy poco ortodoxo, es decir, mucho de lo que digo no es lo que se escucha normalmente que te digo. Y me decían, pero es que si yo he ido a una conferencia de emprendimiento y esto no es lo que me dicen. Yo le digo, sí, porque probablemente muchos de los que te están dando la conferencia son esos, conferencistas, no son empresarios. No son personas que con su propio sudor y su propio dinero han tenido éxitos y fracasos y han aprendido en ese proceso. Y luego de que le doy todas estas ideas, al final me terminan preguntando, oye, ¿tú nunca has considerado poner estas ideas que son poco comunes en un libro? Y cuando la escuché 1, 2, 3, 4 veces, dije, de repente aquí hay algo que para mí es lo normal, lo lógico, pero que a muchas personas no lo ven y que podría servirles de ayuda para el desarrollo de sus negocios. Y algo que yo siempre critiqué o sufrí, digamos, fue el no haber tenido una mentoría, no haber tenido personas que me guiaran en el proceso de negocio, sobre todo porque, como te mencionaba, en Panamá el proceso de apoyo y desarrollo de emprendedores es muy, muy, muy básico, por decir que existe. Y yo dije, el día que yo logre el éxito en los negocios no será igual. Yo voy a apoyar y voy a guiar a personas para que lo logren. Entonces, es así como después de escucharlo 1, 2, 3, 4, 5 veces, decido al final empezar a plasmarlo en un libro y ahí, bueno, fue una historia, que el libro por sí es un emprendimiento, porque de hecho fue algo que yo jamás pensaba hacer, fue algo que sabía que me iba a costar muchísimo, pero que al final decidí, y a pesar de que cuando lo terminamos teníamos ofertas de editoriales en Panamá, decidimos probar suerte y mandarlas a las editoriales de afuera y bueno, lo enviamos al Grupo Planeta, que es de hecho la editorial de habla hispana más grande del mundo. Y al día siguiente nos contestó, nos dijo, queremos una entrevista contigo, y al cerrar la llamada nos enviaron la propuesta. Ya el libro hoy se ha lanzado en países como Colombia, México, y de hecho es el primer libro escrito por un autor panameño de emprendimiento que está colocado en el mercado de Estados Unidos. Ya el libro se está comercializando físicamente también en el mercado de Estados Unidos, está en República Dominicana, Costa Rica y muchos otros países. Y, digamos, hablando un poquito de las ventas, solamente en Panamá, en la primera semana se vendieron más de 500 ejemplares. Y eso realmente es algo que a nosotros nos ha llenado muchísimo, porque más que los números de ventas, experiencias como entrar a una cafetería y encontrarte a alguien trabajando con tu libro, no leyéndolo solamente, te dice que estás ayudando a cambiar vidas y ayudar a personas a lograr sus sueños, ¿no? Yo voy a ir recapitulando en la medida que vamos escuchando a José Archibald de Nicolo, porque dijo varias cosas. Una que me llama mucho la atención es que incluso crear un libro es un emprendimiento, y eso también nos lleva a pensar que además del área de los negocios, en otras áreas también se emprende de diferentes maneras: la música, las artes, el deporte, en muchas áreas, y todos llevan precisamente esa estructura de la que vamos a estar conociendo en estos 3 episodios. Hoy vamos a hablar de Prepárate, pero cada semana nos vamos a poner una camiseta. La de esta semana dice Prepárate, la segunda semana ya le vamos a contar que lleva otro título, que sería
ejecuta y la última triunfa. Hablemos un poco a grandes rasgos de prepárate. Este tema de tener buenas ideas y tener las ganas no es suficiente para que el emprendimiento sea exitoso. Y algo que también quiero recapitular es que José Archibald de Nicolo habla mucho de el negocio en otros países, llevar el libro o se está publicando o tiene lectores en otros países. También es importante la visión global, una panorámica más amplia cuando nos convencemos de llevar adelante un emprendimiento, ¿cierto? Totalmente. Empiezo por el final de lo que comentas y es súper importante lo que mencionas, la visión y el objetivo. Cada vez que se arranca un proyecto, se arranca un emprendimiento, si lo llamamos de esa manera, debe tener una meta muy, muy, muy clara, ya sea del fundador de la empresa, ya sea del líder del proyecto, y el tiempo en el cual lo quieres lograr, ¿no? Son dos aspectos que son muy relevantes. Yo, si quieres que te haga la analogía, por ejemplo, cuando lanzo ahora el libro, como mencionas que es efectivamente es un gran emprendimiento para mí, el día que yo me senté a escribirlo, mi meta era una, y es que el libro se convierta en un bestseller. Si el libro solamente se vende en Panamá, no hubiera sido exitoso para mí. Por eso de una vez salimos a buscar editoriales, a pesar de que teníamos ofertas locales, editoriales a nivel internacional que tuvieron un gran alcance. Y hoy que se está comercializando y que hemos medido la retroalimentación día a día de dónde se está vendiendo, yo he exigido a las editoriales algo, y las editoriales inclusive te puedo decir, están molestas conmigo porque ellos me han dicho, no estamos acostumbrados a autores como tú. Esas son las frases textuales de ellos. ¿Por qué? Porque yo le exijo información de ventas, le exijo distribución por punto de venta en México, y le digo, ¿cuáles son las librerías que se está vendiendo? ¿En cuánto se está vendiendo por cada librería? Los meses en los que se está vendiendo, las tendencias. Y yo le hago análisis de tendencias de KPI con gráfica. O sea, esta es una empresa completa. Yo tengo una estructura que tiene mercadeo, ventas, distribución, logística, finanzas, todo. Y yo analizo qué se está vendiendo, cuáles han sido las tendencias, cómo afectó la pandemia, cuál ha sido la venta online versus la física producto de la pandemia. Todo eso análisis lo hago de este proyecto, porque así hay que trabajar cada cosa. Y todo eso se logra si tiene un objetivo al final, que es, como en mi caso, lograr que sea un bestseller. Así se trabaja cualquier emprendimiento, así se trabaja cualquier empresa. Si tú arrancas una empresa, sea grande, sea pequeña, porque digamos, cuando yo hablo de empresas, un puesto de perros calientes es una empresa, es un negocio. No hay que tener $1 millón para hacer una inversión en una empresa de tecnología, un startup, para decir yo tengo una empresa. No, cualquier tamaño de negocio, un salón de belleza es un negocio. Hemos visto como una cadena de salones de belleza que se enfoca en las uñas se ha convertido en una cadena masiva. Hemos visto como un gimnasio que consideramos algo pequeño o un commodity, ya está, hay cadenas de eso. Entonces, no importa, lo importante es la visión que tú tengas de ese negocio. Y para lograr realmente que sea exitoso, tú tienes que partir con el compromiso de que quieres que sea un proyecto grande y que sea exitoso. Si tú arrancas un proyecto pensando, voy a arrancarlo a ver si funciona, te aseguro, te garantizo que no va a funcionar. Eso es súper, súper importante en base a lo que mencionas sobre la visión. Me mencionaste un punto anterior a este sobre cómo prepararte, ¿cierto? El libro, como bien mencionas, tiene varias etapas. Yo lo divido en tres etapas. Porque así yo veo el proceso de desarrollo de un negocio. La primera etapa es prepárate. Prepárate para mí es todo lo que tienes que hacer antes de arrancar tu negocio. Uno de los principales errores que cometen los emprendedores es pensar que el negocio arranca el día que abres tu razón social, que arrancas y buscas cómo vender, etcétera, etcétera. El negocio realmente arranca desde el día que empiezas a formarte profesional y desarrollando habilidades y cualidades para ser un emprendedor exitoso. Y eso lleva un tiempo. Todo eso es previo. La segunda etapa la llamo ejecuta, que es esos 2 primeros años desde que arrancas tu negocio hasta que logras llevarlo a el punto de equilibrio, que para mí es la primera meta de todo negocio. Esos son los 2 primeros años. Y la tercera etapa es triunfa, que es una vez logras pasar punto de equilibrio, sobrevivir esos 2 primeros años donde el 80% de las empresas mueren.
90% de las empresas mueren si son startups o empresas de tecnología. Una vez pasa esos 2 primeros años, entonces viene el proceso de crecimiento y hacer que la operación se acelere, se vuelva mucho más rentable, se expanda, escale, y eso requiere otra serie de técnicas, herramientas que también te brindo en el libro. Entonces son las 3 etapas en las que yo divido el proceso de emprendimiento. Casi llegamos, bueno, ya estamos a la mitad de la hora y no sé si podemos anunciar la dinámica del masterclass o esperamos un rato más, porque yo me imagino que con toda esta motivación y entusiasmo que tienen los oyentes para adquirir el libro y para participar del masterclass, se estarán preguntando cómo puedo participar. ¿Esperamos o lo anunciamos? ¿O le seguimos dando algunos tips? Yo digo que lo anuncies en este momento. Bueno, entonces atentos porque ya escucharon la mitad del programa, falta la otra mitad, pero aquí tienen una excelente oportunidad de participar de este próximo Masterclass con José Archibald de Nicolo. ¿Y qué tienen que hacer? Pues preste atención porque son 5 pases para este Masterclass, y tienen que ir a las cuentas de nuestro invitado. Así que sigan estos pasos. Primero, sigan su cuenta, que es @José Archibald de Nicolo. Se lo voy a repetir una vez más. Ese es el primer paso. O sea, ya vaya buscando el celular, la computadora. En Instagram, ¿no? En Instagram, correcto, @José Archibald de Nicolo. El segundo paso, le va a dar like, me gusta, a la última publicación, a la más reciente que tienen ahí en el muro. Y luego va a comentar y etiquetar a 2 amigos. Los ganadores van a ser elegidos al azar y van a anunciarse en las historias de Instagram de la cuenta de José Archibald de Nicolo. Ahí está, en un rato se lo voy a recordar, pero yo me imagino que ya los movimos a seguir la cuenta y a ir paso por paso. En un momentito vamos a hacer el recorderis nuevamente para seguir con la conversación, pero es una excelente oportunidad. Van a ser 5 cortesías para este Masterclass. Bueno, hablando con José Archibald de Nicolo, también tengo que preguntarle cuáles son las cualidades que debe tener un emprendedor, porque yo me lo imagino como, un poco como un soldado, o sea, tratando de hacer una analogía, o sea, debe tener algunos elementos para enfrentarse a los retos y a las situaciones muchas inesperadas que se va a enfrentar. ¿Hay alguna manera de describir a grandes rasgos el perfil de un emprendedor en cuanto a cualidades? Sí, yo parto en el libro explicando lo que considero son las 9 cualidades, probablemente sí hay más, tanto cualidades como habilidades, pero yo diría que son 9 cualidades que para mí son fundamentales, son estructurales y que todo emprendedor debe poseer y debe desarrollar en alguna medida para lograr ser exitoso en los negocios. ¿Y por qué concluí que eran estas 9 cualidades? Porque fueron las que a mí me sirvieron de soporte para lograr lo que he logrado en el mundo de los negocios. Por tiempo, obviamente, no vamos a entrar en todas, o hablar de todas, porque podríamos dedicarle por lo menos 1 hora a cada una de las cualidades solamente, pero te las menciono a nivel general. Hay, por lo menos, lo que yo menciono inicialmente siempre es el autoconocimiento, que el ejemplo que me gusta poner es, a mí me encanta cantar, por ejemplo, pero canto muy feo. ¿Esto qué quiere decir? Que en los negocios, y volviendo a la parte emocional versus racional, uno no debe dedicarse a lo que te gusta. Eso es otro de los grandes errores que se cometen. La gente dice, y te dicen inclusive en conferencias, dedícate a lo que te gusta, no trabajarás un día de tu vida, serás feliz, etcétera, etcétera. Eso está muy bien si lo que busca es comodidad, estar en tu zona de confort, autorrealización, etcétera. Pero el mundo de los negocios es un mundo un poco distinto. Y para eso lo que tienes que hacer es dedicarte a aquello en lo que eres bueno. Y para poder tú detectar en qué eres bueno, tienes que desarrollar la cualidad de autoconocimiento, entender tú realmente qué tienes como herramientas para el día que tú decides emprender, utilizar esas herramientas y aplicarlas en tu negocio. Todo eso se enfoca en el autoconocimiento. Muchas veces hay personas que dicen, yo tengo tal o cual habilidad, yo soy bueno en esto, y el resto de las personas le dicen, yo no considero que tú realmente eres tan bueno en eso.
Y hay veces que uno se menosprecia porque dice, no, yo no creo que soy tan ambicioso. Y hay personas que te dicen, oye, a mí me parece que tú eres una persona muy ambiciosa. Cuando eso se da es porque la persona realmente no se conoce, no tiene esa certeza en conocerse, en ese desarrollo en su habilidad o cualidad de autoconocimiento. Y eso no te permite evaluar el resto de las cualidades, que por eso siempre parto con esta, porque si tú no te conoces, ¿cómo tú sabes qué nivel de desarrollo tienes en el resto de tus cualidades? De las otras 8, que son ambición, determinación, enfoque, ejecución, personalidad de ventas, AR, que es un término que acuñé. Y hay otras cualidades que son súper importantes, pero que si tú no te conoces y no tienes la habilidad para decir, oye, yo creo que esta es una de las principales que debo desarrollar porque la tengo en un nivel muy bajo, entonces no vas a tener esa visión y no vas a poder desarrollar un plan para desarrollarla, ¿no? Probablemente tengas, y todo individuo tiene cualidades más desarrolladas que otras. Y el primer paso aquí es entender cuáles son las que tengo menos desarrolladas para ir trabajando en eso. Se preguntarán que cómo se desarrolla eso. Para eso está el libro y para eso está el masterclass, que son las herramientas para que puedan profundizar. Este proceso de preparación, en el caso de José Archibald de Nicolo, ¿cómo fue y cómo se fue estructurando? Y hay algo que me llama mucho la atención, ¿cómo se valida? O sea, ¿cómo se confirma que está encaminado o llevándose al ritmo y eso con el enfoque adecuado? Porque la pasión, por supuesto que va a ser un combustible determinante en cualquier emprendimiento, pero el poder validar que los procesos se están desarrollando adecuadamente, ¿cómo se logra? Y yo sé que le estoy pidiendo mucho porque la referencia es que vayan al libro, pero ¿hay alguna manera de ir validando eso, por lo menos en el primer proceso ese de arrancar el emprendimiento? Sí, el proceso de emprendimiento es un proceso que muchas veces es solitario, ¿no? Y aquí es donde uno requiere, por ejemplo, en algunos casos hay muchas alternativas que te permiten ir apoyándote en el camino. Como te decía al inicio, yo siempre busqué, por ejemplo, mentoría y no existía. Estamos hablando de 15 años atrás. Escuchar la palabra emprendimiento era como para ir a buscarla en Google y decir, ¿qué es eso? Muchos años atrás se hablaba de microempresario. Y es un concepto también que no muchos manejaban ni habían escuchado. Entonces, en esa etapa era un poco más complicado. Yo diría que en el día de hoy hay muchas más fuentes que te permiten validar tu información. Y es un proceso de entendimiento y cooperación permanente. Tú debes, por un lado, buscar mentorías. De hecho, por eso es que ofrezco cosas como el libro, masterclass, etcétera, porque son de muchísima guía para eso. Hay muchos profesionales hoy en día que tienen la disposición de invertir tiempo en apoyarte, en ayudarte a desarrollar tus negocios y de guiarte. Existe hoy en día información abierta en redes, canales de internet que antes definitivamente no existía, y como el tema de emprendimiento ha tomado mucho auge, hay mucha más información en ese aspecto. Y esto es un proceso permanente de formación y de estudio. Yo estudio de manera permanente. A pesar de las cosas que yo he logrado, muchos dirán, él está descansando, y es todo lo contrario. Yo creo que probablemente en este momento sigo trabajando igual o a mayor ritmo que antes. La diferencia es cómo trabajo, porque antes probablemente trabajaba en el hoy trabajo en el mañana. Mi trabajo hoy es los próximos 2 años, los próximos 24 meses. Yo no dedico tiempo al hoy porque tengo una serie de ejecutivos exitosos y un equipo súper talentoso que hemos ido desarrollando a lo largo del tiempo, que lidera las organizaciones y que las lleva hacia adelante, y que probablemente me buscan a mí cuando necesitan algún tipo de mentoría, guía o coaching para resolver situaciones en el día a día y para establecer los planes a largo plazo. Pero yo me dedico hoy a los próximos 24 meses hacia adelante. Entonces, para eso, yo igual me tengo que preparar, yo igual me tengo que desarrollar, porque a mí nadie me enseñó esto, ni ahora nadie me enseñó cómo se hace la situación en la que yo me encuentro hoy en día, que es desarrollar una empresa 2 años antes. Y, digamos, el nivel de mentoría, guía o de recursos de información que yo busco es de una escala un poco más alta que la que buscaba hace 10 años atrás, que era cómo arrancar el negocio, cómo desarrollarlo, cómo hacerlo crecer. Entonces, yo estudio de manera permanente, busco bibliografía, busco libros recientes que sean información oportuna,
Por ejemplo, hoy en día yo te puedo decir que las últimas 2-3 semanas he estado leyendo un libro que ha sido de mucho éxito a nivel internacional, que se habla de blitzscaling, que es escalabilidad, cómo hacer crecer empresas muy rápido a nivel internacional. Entonces es un proceso permanente. Yo veo canales de internet donde hay muchísima información. Depende de en qué etapa está tu negocio y qué es lo que buscas desarrollar en ese momento para buscar los recursos. Los recursos hoy existen de mucho más fácil acceso que lo que existían hace 15 años atrás, y que alguien diga que es que yo no sé por dónde, realmente lo que demostraría es que no tengo el deseo, no tengo la gana y no tengo sobre todo la determinación de hacerlo, ¿no? Porque información hay en exceso. Yo sigo recapitulando porque me llama la atención algo que acaba de mencionar, y es que estás siempre buscando información en diferentes canales. Eso quiere decir que esta etapa de prepárate, que muchos supondríamos que cuando hablamos de emprendimiento es solamente al inicio y después de eso es punto y aparte, es una etapa permanente en la vida del emprendedor. Claro, es permanente. Es un proceso continuo que tú lo que ajustas es qué tipo de información, qué tipo de apoyo, qué tipo de recursos estoy buscando en base a la etapa en la que me encuentro hoy en día, ¿no? Y ahí la cantidad de recursos es ilimitada. Yo hubiera querido que hace más de 15 años atrás hubieran existido programas como Capital Emprendedor y programas como este donde te dan guía. Yo estaría aquí de las 7 de la mañana esperando escuchar a ver qué es lo que van a decir y cómo me pueden ayudar, y aplicando al masterclass y viendo cómo por el libro, porque es recursos que antes no existían. Hoy ya hay empresas que han entendido eso y ya han salido a apoyar a los emprendedores, obviamente. Pero este es un proceso de manera permanente que tú vas adaptando qué es lo que necesitas, y de nuevo, vamos de vuelta al autoconocimiento. Para poder definir qué necesitas, debes entender cuáles son los vacíos que tienes en cada momento. Si no lo entiendes, si no te conoces, si no entiendes cuál es la parte fuerte que tienes y la parte que necesita desarrollo, no puedes trabajar en ese proceso de crecimiento. Nosotros escuchamos a José Archibald de Nicolo con esa decisión, determinación, muy seguro. Pero, por ejemplo, regresemos a esa etapa de los 14 años o tal vez para la creación del segundo negocio. Habían momentos en los que antes de que iniciara dudaba, o eran estos días en los que se levantaba y decía, ¿sabes qué? Creo que mejor me busco un trabajo de 8 horas, el típico trabajo tradicional. Lo quiero preguntar poniéndome en el lugar de los emprendedores que escuchan, que en este momento puedan tener dudas. Se escucha muy prometedor todo, pero debo arriesgar tiempo, recursos. Ese momento en el que dudas existió muchas veces, ¿se vuelve a repetir en otras etapas de su carrera? Déjame ver cómo te lo pongo de la manera más clara posible. La frase "no puedo más" es diaria, pero asimismo eres tú el que te dice "claro que sí puedo". Eso es permanente, y eso es desde el día 1, cuando decidí fundar la primera empresa. Todos los días decía, wow, qué difícil es. Porque tengamos algo claro, el proceso de emprendimiento o ser emprendedor no es algo que yo recomiendo a todo el mundo. Yo siempre he dicho, hay personas que tienen esa formación, esa personalidad para ser emprendedores, y le cuesta menos desarrollar el resto de las cualidades y aspectos que se necesitan. Y hay otras que su naturaleza los lleva a la vida corporativa, que no es malo, ¿no? Porque si no todos fuéramos emprendedores. Y hay personas que son muy exitosas en la vida corporativa, y ese es, digamos, su zona de confort, y donde son tienen muchas más ventajas, ¿no? Entonces, el proceso de emprendimiento nunca trato de venderlo como un aspecto cómodo, como una situación favorable para todo el mundo y que es el camino de la felicidad. Eso no es de esa manera. Es un camino muy difícil. Yo puedo decir que habiendo estado décadas en ambos caminos, el de la vida corporativa y el del emprendimiento, es mucho, mucho, mucho más difícil el camino del emprendimiento. Eso no tengamos mucha duda. Pero también las gratificaciones, si eso es lo que estás buscando, también la recompensa es muy importante, ¿no? Digamos, es una apuesta muy, muy alta, pero que igual, como cuando vas al casino, los dividendos también pueden ser muy altos.
Y ahí es donde, como tú dices, uno se levanta todos los días, se acuesta todos los días diciendo, wow, qué difícil es, yo creo que no puedo más, yo mejor me regreso, yo mejor salgo a buscar empleo nuevamente. Eso pasa, y eso pasa todos los días, y me pasa el día de hoy a mí todavía. Yo abrí una operación en Colombia un año antes de la pandemia, cuando apenas estaba creciendo y arrancando, nos golpea la pandemia, y yo decía, el momento que yo decidí abrir la operación, yo analicé todo y dije, no hay nada que me pueda detener. Jamás imaginé que algo como la pandemia podía arrancar. Y durante la pandemia dije 3 veces, se acabó. O sea, no podemos con esto, es muy complicado. Pero yo mismo me decía, porque no hay alguien que te tiene que llevar en este proceso, y dije, no, vamos y no hay vuelta atrás. Y para mí eso es una frase muy importante, no hay vuelta atrás. Como cuando dicen, hay una frase muy célebre que dice quemar los botes, ¿no? Quemar las naves. Tú tienes que quemar las naves y decir, ya no hay vuelta atrás, o afrontamos lo que hay y vamos hacia adelante con toda la fuerza y la determinación, o simplemente no seremos éxitos. Yo creo que ese es un muy buen ejemplo para hablar de prepárate, y le voy a pedir que nos responda después de que vuelva a recordarles cómo pueden obtener entradas para el masterclass a través de la cuenta en Instagram de nuestro invitado. Ya le voy a contar, pero quiero dejar una pregunta en el aire. Este tema de prepararse, y habla de la pandemia, que fue una situación inesperada para todo el mundo en todos los aspectos personales, profesionales, laborales y de inversiones. Aunque no se puede prever una situación como esta, inesperada, sí los negocios se pueden preparar, o el emprendedor se puede preparar, ya no con el tema de la creación, sino en aspectos relacionados a presupuestos, o a tener algún colchón que le ayude a mantenerse a flote. Pero me lo va a responder en un momentito, porque ahora voy a aprovechar para decirle a los oyentes de Capital Emprendedor que se pueden ganar entradas para el próximo masterclass de nuestro invitado de la mañana de hoy. Y la mecánica será la siguiente: se van a su cuenta en Instagram, que es @josearchiboldenicolo, tal cual, @josearchiboldenicolo, le dan like a la última, le tienen que comenzar a seguir la cuenta. Luego le van a dar like o me gusta a la publicación más reciente, la última que tienen allí en el muro. Va a comentar debajo de la publicación y va a etiquetar a 2 amigos. Los ganadores van a ser elegidos al azar y van a ser anunciados en las historias de Instagram de la cuenta @josearchiboldenicolo. Estamos en Capital Emprendedor hablando con precisamente José Archiboldenicolo, y le preguntaba antes de recordarle a los oyentes cómo pueden participar este otro aspecto tan determinante para cualquier emprendimiento o negocio: prepararse para esas situaciones, crisis o inesperadas. Sí, y nada más para comentarte un poquito ahí del tema del masterclass, que es importante que participen y sigan, porque los cupos son limitados, ¿no? Las personas con las que vamos a tener el masterclass es, digamos, un grupo limitado, así que por eso es tan importante y tan valioso estos cupos que estamos obteniendo el día de hoy. En cuanto al proceso de preparación, cuando bien lo mencionas, de hecho, el comentario que acabas de hacer es tan atinado que hace referencia a una sección del libro. Cuando hablamos de planificación del negocio, y aquí estamos entrando de repente ya aquí un poquito, creo que es el capítulo, pero igual funciona. Yo hablo de la proyección del flujo de efectivo. Y para proyectar el flujo de efectivo, yo siempre, o en el libro doy 3 necesidades. Tú requieres el efectivo para las operaciones diarias, lo que se llama capital de trabajo. 2, para hacer crecer el negocio, para invertir en maquinaria o recursos que necesites. Y hay una tercera que yo menciono en el libro, que es para eventuales contingencias. Hasta el día de hoy yo no tenía un ejemplo muy claro de qué usar para explicar eso, porque la gente decía, pero ¿qué contingencia puedes tener? Bueno, el ejemplo de la pandemia es un ejemplo muy, muy claro que te dice, pueden haber cosas inesperadas que no están en tu radar, que pueden surgir de la nada y que pueden afectar tu negocio. Y si tú no estás preparado para eso, como hay muchas empresas, y estamos hablando de no negocios recientes, hay muchas empresas de 10 años de operación que desaparecieron con la pandemia porque no tuvieron esa preparación, no tuvieron esa proyección de debemos estar listos, debemos tener recursos para afrontar 6 meses, 12 meses, que son patrones normalmente que se manejan en los negocios, tener 12 meses de capital de trabajo, 6 meses de capital de trabajo como mínimo, para afrontar cualquier eventualidad.
Entonces son proyecciones que se deben tener también en lo que es el manejo del flujo efectivo de los negocios y cómo estar preparado para afrontar situaciones como esta, como una contingencia que ahora el ejemplo de la pandemia probablemente es el más claro que tendremos por mucho tiempo, ¿no? En esta recta final del programa hay dos frases que me gustaría que pudiésemos profundizar. En el libro habla de la primera, el momento decisivo. ¿Cómo conocer o hacer un diagnóstico del momento decisivo para emprender, para transformar el negocio? Sí, el momento decisivo es un punto de inflexión. Hay un punto en la vida de cada persona que es donde toma esa decisión. Yo por tiempo no voy a entrar mucho en eso, pero lo explico en el libro. Y es una situación, una etapa de mi vida en la que yo dije, realmente no se trata de dinero, porque había trabajado en muchas empresas y tenía niveles de ingresos muy altos. No se trata de, como a veces se habla de temas de autorrealización. No, se trata de, en este momento, qué es lo que yo requiero y qué decisión yo tomo en esa situación. Hay elementos que te llevan a tomar esa decisión, pero tienen que estar sustentados de una manera muy, muy fuerte, porque el emprender puede ser una sensación de emoción en un momento determinado que tú dices, chévere, yo quiero emprender, yo quiero ser emprendedor, mira, mi amigo emprendió, mira este que salió en la televisión, es súper exitoso porque puso un negocio y se convirtió en millonario de la noche a la mañana. Sí, eso lo vemos todos los días, pero recordemos que ese es un caso de 1.000.000 de casos que se dan. Probablemente es el que vemos porque es el que sale en las noticias, vemos en la televisión, pero detrás de un Uber, detrás de un Amazon, detrás de un Google, hay millones de empresas que quebraron en el proceso y probablemente nosotros vemos los casos exitosos. Entonces es un proceso complejo. Al momento de tomar esa decisión, nosotros debemos tener elementos personales que nos ayuden en esa situación, como mencionamos antes, de que uno dice, ya no puedo más, ya no puedo con esto es muy complejo. Debemos tener razones internas que nos ayuden en ese momento a decir, ¿sabes qué? Por esto lo voy a hacer, voy a seguir hacia adelante. Entonces, hay un momento decisivo en el que uno evalúa todo y ve las cosas de una manera muy clara y dice, ¿sabes qué? Este es el momento decisivo y no hay vuelta atrás. Es la frase que yo siempre utilizo, no hay vuelta atrás. Cuando yo tomo una decisión, no importa qué suceda, la decisión está tomada y es hacia adelante. Y debes tener esa determinación para poder tener el éxito en los negocios. Y eso va muy ligado a la siguiente frase, la razón correcta. Y eso me hace recordar también la anécdota que nos contaba al inicio de este adolescente de 12 años que llegaba, hacía fila para comprar el libro, le decía que yo quiero ser millonario. ¿Cómo sabemos cuál es la razón correcta? O sea, también escuchamos a lo largo del programa, de la conversación, que muchas veces nos dicen hay que hacer lo que nos gusta. Este tema de cómo determinar entre este mar de información, de tantos puntos de vista, cuál es la razón correcta para un emprendedor o para emprender. Sí, ese es un término o una frase que yo recuerdo, o yo no recuerdo haber visto ni escuchado en nada de lo que he visto de emprendimiento a lo largo de mi vida. Pero, sin embargo, para mí era muy importante y por eso lo plasmé de una manera muy, muy radical en el libro. Cuando vas a conferencias, escuchas hablar de emprendimiento, siempre te dicen, ¿qué es lo que buscas? Libertad financiera, tener tiempo libre, tener dinero, ser exitoso. Para mí, todas estas no son razones correctas para emprender. Para mí son el resultado de haber emprendido de manera exitosa. La razón correcta para emprender es personal. Cada uno tiene su propia razón. En mi caso, yo hace cerca de 15 años atrás, cuando arranqué mi primer negocio formal, yo tuve una lesión de columnas, que lo que me conoce sabe que la sufro mucho, y que yo estuve 2 semanas en cama, sin poder caminar. Y en esas 2 semanas yo decía, a ver, ¿será que no vuelvo a caminar? ¿Será que cuando regrese a trabajar en la empresa por un tiempo, tendré recaída y no podré mantenerme en las empresas? Y en ese momento yo visualicé, ¿cómo seré de apoyo a mi familia? Voy a hacer una carga.
Y en ese momento, en esos 15 días, se convirtió en mi razón correcta para emprender. Yo dije, yo tengo que ser emprendedor, yo tengo que desarrollar una empresa que a pesar de que yo esté en una cama, genere ingresos y pueda sustentar y soportar a mi familia. Y en ese momento se convirtió en mi razón correcta para emprender. Y una vez tomé esa decisión, no hubo vuelta atrás. Y al día de hoy la sigo utilizando con fuerza, a pesar de que sigo siendo una persona activa, la sigo utilizando para darme fuerza en el momento en que digo no puedo, es difícil, la sigo utilizando. Entonces, la razón correcta para emprender es personal. Cada persona tiene la suya. No se trata de por qué el otro emprendió, por qué lo hizo, cómo lo hizo. Se trata de por qué yo quiero emprender. Y esa es la razón que cuando tú no puedas más, te va a dar la fuerza para seguir adelante. Basado en toda esa experiencia de años, luego de un año de confinamiento, un año difícil económicamente para los negocios, para los emprendimientos, ¿cómo se plantea o cómo mira el panorama a corto plazo para el emprendimiento, no solamente en nuestro país, sino también en la región? ¿Va a ser la palanca que va a ayudar económicamente a nuestros países a moverse? ¿Qué se plantea, José Archibald de Nicolo? A ver, siempre he sabido que en la mayoría de las economías a nivel mundial, por no decir en todas, el 80% de los empleos los generan los emprendedores, las micro, pequeñas y medianas empresas. Y en situaciones como estas se dan esas grandes oportunidades. Cuando hablo de oportunidades no se trata de crear negocios desde cero, sino desarrollar empresas que se conviertan en negocios sustentables y que generen empleos cada día en la economía. La reactivación de las economías se va a basar en qué tantas empresas se creen y qué tantas empresas se reactiven, porque sabemos que muchas ya han desaparecido y muchas están en proceso de no saber si podrán reabrir operaciones. Eso es en todos los países, te digo, en todos los países está sucediendo igual. Y de ahí es muy importante el apoyo, por un lado, gubernamental, que normalmente no se da mucho, y en muchos casos solamente apoya para, por ejemplo, temas como capitales semillas, etcétera. Pero para mí lo más importante es la guía, porque yo te puedo dar un capital semilla, tú abres la operación y a los 60 días te gastaste ese capital y ahí desapareció el proyecto. Creo que lo más importante es la guía que ofrecemos nosotros, empresarios, mentores, programas como ustedes, radiales, Capital Bank como empresa de apoyo y que tiene una filosofía, una política de apoyo al emprendimiento. Entonces, este tipo de apoyo y proveer esta guía a largo plazo y llevar a los emprendedores prácticamente tanto desde cero como a aquellas empresas que tienen 5 o 10 años de operación y están batallando en cómo sobrevivir. Esa guía que no es de fácil acceso porque lo viví en carne propia por muchos años. Proveer esa guía va a ser fundamental para lograr que todos estos negocios sobrevivan y negocios nuevos se creen, dándole la visión, las herramientas a todos estos emprendedores para poder consolidar. En eso se va a basar la reactivación de las economías y la ventaja competitiva que cada uno de los países pueda tener. Y la pregunta que se han estado haciendo por un largo rato los oyentes de Capital Emprendedor es ¿dónde consiguen el libro? ¿El libro está a la venta físicamente en algún sitio? Porque me imagino que después de toda esta conversación, que es la primera de 3, las personas lo quieren tener en sus manos. Claro. Gracias por la pregunta. Actualmente en Panamá, específicamente, se distribuye a través de Farmacias Arrocha a nivel nacional, en los Riva Smith. El Hombre de la Mancha creo que ya lo tiene agotado. Y también directamente en mi página web, josearchibald.com, se puede solicitar en línea y te lo entregan en la puerta de tu casa. Excelente. La semana pasada, la próxima semana, vamos a tener la segunda de las 3 conversaciones y vamos a hablar un poco sobre, hoy hablamos de prepararse, sobre ejecución, que creo que también es uno de esos 3 pilares que nuestro invitado de esta mañana nos ha estado presentando, que están descritos en su libro, pero le voy a recordar una vez más la mecánica para que pueda participar del Masterclass. Se va a la cuenta en Instagram, @José Archibald de Nicolo. Le da a seguir a la cuenta. Después
de que le da a seguir, le va a dar me gusta o like a la última publicación o la más reciente que está allí en el muro, que de seguro que la que van a encontrar inmediatamente acceden, comenta la publicación y va a etiquetar a 2 amistades. Y luego se van a estar dando a conocer los ganadores que van a ser elegidos al azar y anunciados en las historias de la cuenta de Instagram, @JoséArchivoldeNicolo. Serán 5 ganadores para este masterclass que va a estar buenísimo. Entonces, la próxima semana tenemos una cita para la segunda de 3 conversaciones que yo creo que van, además de ser muy provechosas e interesantes, porque el tiempo se nos fue volando. Muy rápido, sí. Muy rápido. Y nada más para aclarar un poquito, la última publicación en mi cuenta de Instagram es específicamente una que anuncia que pronto habrá un masterclass. Y bueno, solamente los que están escuchando el programa de radio tendrán acceso porque no se anuncia la mecánica en la publicación. Esa es la publicación que tienen que darle like y compartir. Y sí, nada, muchísimas gracias a ustedes, Radio Panamá, John, gran entrevista, y igual a Capital Bank y Capital Emprendedor por esta iniciativa que creo que es muy, muy provechosa. De verdad que sí. Muchas gracias. Nos encontramos el próximo sábado. Hasta luego. Hasta el próximo sábado. Chao. Y antes de despedir, les recuerdo que a nivel de personas, en Capital Bank tiene servicios de banca privada, banca premium, de consumo. A nivel de empresas, brindan servicios de banca de pequeña y mediana empresa y corporativa local e internacional. Pueden visitar el sitio web www.capitalbank.com.pa para que conozcan mayores detalles. Los invitamos a que estén atentos a la segunda de las 3 conversaciones que tenemos con José ArchivoldeNicolo. Hoy la primera, más que interesante. La segunda va a estar buenísima. Gracias por acompañarnos. Hasta luego. Muchas gracias. Buen día. Buen día.